cuestionamos a nivel nacional se reiteran, se copian, se calcan, se reproducen en nuestro ámbito provincial. Y cuando abordamos, presidente, lo que debería ser la ley fundamental de la provincia, la ley de leyes, como decía hoy, deberíamos preguntarnos también por qué este debate importa tan poco. ¿Por qué, pese a que la Constitución habla de democracia participativa, la sociedad entrerriana no solo no está discutiendo sobre este tema, sino que tampoco se refleja en el debate de casi ningún medio de comunicación? Una ley tan importante que debería involucrar a todas las fuerzas vivas. Las inconsistencias en los números, presidente, realmente es difícil entender cómo los gastos totales se pasan de 22.521 millones en 2013 a 29.418 millones en 2014. Un aumento que es del 23,5%, siendo que esta estima una variación del 9,9%. En todos estos años se debería haber implementado la participación de los municipios y las entidades intermedias de la definición de los gastos. Se tendría que haber consensuado un proyecto de presupuesto participativo, todavía pendiente en su ejecución. Una vez más, en forma obsesiva, se aumenta la planta de personal permanente, 1.847 empleados públicos en el año 2014. Está claro que no se ha podido generar el tan ansiado empleo privado por sobre el empleo estatal, y sigue siendo nuestra provincia, en relación a nuestras dos hermanas, Santa Fe y Córdoba, la de menor relación. Nuevamente, presidente, cuestionamos la autorización a modificar partidas sin ley, ya que la discrecionalidad de reafectación es absoluta, como lo manifiesta el artículo 13, al 18 y el 20. No tiene ninguna explicación volver a aprobar medidas de este tipo, donde además el gobierno muestra su constante contradicción entre lo que dice y lo que hace. Porque una cosa es tener un triunfo electoral, el cual reconocemos, pero una cosa muy diferente es creer que ese triunfo electoral nos da la razón. Plantea una realidad provincial que presenta como si todo está fantástico. Luego insiste en acciones que solo pueden justificarse en situaciones de emergencia. Creemos, presidente, que este manejo discrecional de los fondos públicos debe abrir paso a un manejo de las cuentas públicas que sea transparente, y seguimos insistiendo con la transparencia en el manejo de la función pública. No debemos solo parecer transparentes, sino que debemos ser. Respecto del endeudamiento, se presupuestan 3.459.000 pesos, siendo un incremento de casi el 20%, o sea, 700.000 pesos más. Pero es de hacer notar el cambio cualitativo del endeudamiento, disminuyendo en un 38,27%. Que se toma de lo siguiente: programa de asistencia financiera al gobierno nacional u otros, y aumentando en un 71,25% lo tomado de obtención de otros préstamos que desconocemos. Pareciera, presidente, que para esto tenemos el Festival de Títulos Públicos autorizados en el proyecto de los artículos 5 y 7. Si vamos a los resultados financieros que también planteaba el diputado Rubio, son deficitarios, otra vez, en época de vacas gordas, 1.539 millones, más de 9 años sin encontrar alternativas que generen superávit, capaz de generar autonomía en las decisiones en nuestra provincia. En el año anterior, presidente, fueron 1.400 millones. Y así año a año se va endeudando el Estado entrerriano. Lo que nos preguntamos aquí en el recinto
siendo representantes de la minoría, pero representantes del pueblo entrerriano también. Queremos saber cuál es la deuda total, presidente, y queremos saber de qué manera el Ejecutivo pretende enfrentar esta situación. La cuestión de las prioridades de la obra pública es otro aspecto que nos preocupa. Muestra la inexistencia de una planificación real y mucho menos participativa. Uno ve los reclamos de cada lugar, la cantidad de obras incluidas en el proyecto de presupuesto, pero tiene una observación, entre comillas dice sin crédito presupuestario. Y cuando los posibles beneficiarios preguntan, le explican que es mejor que esté en el presupuesto a que no esté, ya es algo. Después queda la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, la obtención de fondos para hacerlo. Para poner un mero ejemplo, ¿cómo explica este gobierno progresista que estén los centenares de millones para un estadio y no los que se necesitan para que los vecinos de la ciudad de Concepción del Uruguay tengan al fin su defensa norte contra las inundaciones prometidas allá por el 2010? Estaba incluida luego en el plan quinquenal anunciado por nuestro actual gobernador. Otro caso, el mega estadio que en 2013 estaba presupuestado para ser ejecutado durante 3 periodos, con un total de 1.057 millones, previendo que en el ejercicio 2013 se ejecutarán hasta 407 millones, en 2014 467 millones y el resto en 2015. Ahora el presupuesto 2014 aparece en el plan de obras públicas con un costo total de 455 millones, con una ejecución acumulada de 0 pesos, 452 millones previstos para gastar en 2014 y 3.500 millones en 2015. ¿Qué pasó, señor presidente, con los 400 millones presupuestados en 2013? ¿Sabemos si se gastó algo en 2013 y en qué? ¿Y qué pasa con lo del 2015, que eran otros 126 millones? ¿Por qué nadie responde sobre esto como no se responde sobre otras prioridades que hemos tenido en la provincia? ¿Y por qué no se responden los pedidos de informes de la oposición que tenemos el derecho, como cualquier diputado de esta Cámara, y por atribuciones constitucionales de que así sea? Otros dos aspectos que nos preocupan, presidente. El presupuesto del Ministerio de Educación, que es también de prevención de adicciones, incluye un programa muy ambicioso para promover, coordinar, supervisar e implementar planes y programas referentes al uso indebido de drogas, alcohol y psicofármacos. Otro nombre muy gráfico. Es el programa 16 y tiene presupuestada la formidable suma de 3 millones. Una cifra notable si se compara, por ejemplo, con los 1.000 millones del Estadio Único. También ahí están las prioridades. O con los 15 millones que se destinará al Ministerio de Cultura y Comunicación a la difusión publicitaria del accionar del gobierno. Esto último da mucha tela para cortar, señor presidente. Por ejemplo, se presupuesta la generación y supervisión de 5.040 noticias para medios gráficos y otro tanto para radiales y televisivos. Más de 10.000 noticias al año. Si uno agarra una calculadora y divide por la cantidad de días al año, sin descontar feriados ni fiestas, serían unas 14 noticias diarias para cada rubro. La verdad es que bastaría llenar todos los diarios, canales y radios. También se prevén 7.200 minutos de emisión vía satélite para medios televisivos, lo cual da casi 20 minutos diarios. Pero además no sabemos cuánto le cuesta el detalle este impresionante despliegue propagandístico a cada rubro al pueblo entrerriano.
porque en estos programas no se discrimina, como tampoco se discrimina lo que se va a comprar en el proyecto que se acaba de aprobar. Así sabemos que pretenden hacer 24 documentales, 10 gigantografías y 120 folletos, pero no cuánto se presupuesta para cada rubro. De igual modo pretenden hacer 12 campañas de difusión de derechos del usuario y disposiciones vigentes en materia de telecomunicaciones, pero no sabemos cuánto se dispone para estas campañas porque no está consignado. Otro detalle que muestra la ocurrencia en el presupuesto, más parecido a un supuesto más que el presupuesto, las raciones alimentarias, señor presidente, y copas de leche en comedores están incluidas en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Y allí en 2013 se preveía un total de 58.778.000 raciones alimentarias en total, a distribuir entre todos los comedores. Ahora en 2014 el total de raciones es menor, 55.872.000, casi 3 millones menos. En el financiamiento de estas raciones se puede ver, para su ejecución efectiva tiene un monto de 15.750.000, una cifra muy similar a la de difusión publicitaria del accionar del gobierno. Una simple división da un importe por ración de 28 centavos, o sea, un aumento del 9% respecto del año anterior. Ahí sí se cumple la pauta inflacionaria. 2013 y 2014 el índice de precios subió mucho más que eso. Solamente entre enero y octubre del 2013 la suma acumulada es de casi el 17% según la ONG Consumidores Libres. Hay tres cuestiones a diferenciar, presidente, en este caso. La disminución de casi 3 millones de raciones, no sabemos a qué se debe. ¿Qué clase de ración o copa de leche brinda el Estado entrerriano en los comedores con 28 centavos? Y la tercera, ¿qué ración o copa de leche brindará en 2014 con un aumento de 2 centavos? En un país que tuvo una inflación que todos sabemos que ronda o supera el 20%. Finalmente, presidente, también se hizo mención aquí el tema de los incrementos de haberes de los empleados públicos y de nuestros jubilados. Nadie puede asegurar aquí que el sindicalismo entrerriano se encuentre en una posición ferozmente opositora al gobierno provincial. Hoy lo vivimos en el recinto y votamos a favor del otorgamiento de esos cargos. Pero ni siquiera de ese modo el oficialismo abre la discusión sobre el presupuesto como lo reclamaba la CTA Entre Ríos. Y un gobierno que se dice progresista no prevé aumento de sueldos y jubilaciones. Siguen escuchando como única respuesta del ministro Valiero, que también obsesivamente todos los años dice lo mismo, que si hay aumento textual se van a financiar con los mayores recursos que se pueda llegar a obtener. Nos da la sensación que la mirada del gobierno es como la mirada de la patronal. Termina teniendo a los trabajadores como variable de ajuste en el presupuesto. También el ministro dice va a formar parte de una negociación cuando llegue el momento. Y agrega, el contexto de hoy puede ser totalmente el contexto del mes de febrero. Como se nota que nuestros salarios, los de todos nosotros, incluidos los del ministro y del gobernador, no están atados al vaivén de un salario magro que la gente se hace girones para poder llegar a fin de mes. Y esta es la respuesta que le puede dar
el ministro de Economía del sueño entrerriano, a quien por supuesto reconocemos ganaron en la elección de forma mayoritaria. Pero reitero, un triunfo electoral no habilita la razón. Y los índices de desigualdad, de indigencia, de desnutrición que tiene la provincia de Entre Ríos tiene mucho que ver con todas las cosas que se discuten en este recinto y que nos hacemos un paisaje. También dijo el diputado informante que era la mejor provincia argentina. Es la provincia argentina que más amo, como seguramente todos ustedes, pero de ahí a que sea la mejor, creo que deberemos seguir trabajando para poder lograrlo. Gracias, presidente.